Bueno, y para finalizar vamos a ver un poco de conexiones y un poco de acero de refuerzo. Recuerden que es un curso introductorio, solamente los estoy introduciendo a la herramienta y posteriormente sacaremos un curso más completo. Este va a tener un costo y le estaremos informando. Entonces, para empezar, lo que quiero es que me oculte el modelo, ¿no? No quiero que se vea esto, únicamente quiero ver mis elementos. En este caso voy a maximizarlo. Y para este ejemplo voy a irme a aplicación y componentes y puedo poner placas base. Entonces si pongo base plate, ven que tengo esta opción. Lo que tendría que hacer es, eh, puedo seleccionar diferentes columnas. En este caso vamos a seleccionarla y luego me pide la posición, en este caso que requiero, ¿no? Esperamos un poco, unos segundos. Y como pueden ver, de manera muy rápida se generó. Obviamente, si le doy doble clic al elemento, me va a aparecer la opción de modificación. Esto, bueno, debido a que es un curso introductorio, no lo vamos a ver. Pero ahora, en este caso, tenemos también la de las conexiones a columna. Y bueno, si nos vamos aquí, tenemos en Style Detailing diferentes conexiones a columna que podemos estar utilizando. Para este ejemplo, voy a usar una de las que tenemos por aquí, ¿no? Podría ser esta. Entonces me pide que le dé el modelo, el elemento principal, en este caso. Entonces nos vamos a una vista y después el secundario, ¿no? Y como pueden ver, aquí está generado esto. Lo único que tenemos que hacer es darle doble clic, por ejemplo, y bueno, hay que definir un poco estos detalles, nada más para que puedan ver el alcance que tiene, ¿no? Uf, y vamos a ponerle 4 filas. Vamos a dar OK. Como pueden ver, se generó una conexión. Vamos a darle otra vez doble clic y vamos a meterle a lo mejor nada más 300. Ahí está. Y ahora con control K, selecciono este y con control K podría estar visualizando las soldaduras que está colocando por defecto. De igual manera lo puedo hacer con esto de aquí. Entonces podría utilizar algunas de estas opciones que tengo. Es bastante sencillo hacerlo con tecla. Tenemos estos elementos que vienen por defecto y podemos generar otros, ¿no? Ahora, con respecto al acero de refuerzo, lo vamos a ver en el próximo tutorial.